Seguimos con el segundo tema del máster de Unity. Y lo que haremos en este vídeo es ver el paquete AI Navigation, el cual nos permitirá configurar una navegación autónoma de NPCs, de personajes, dentro de nuestra escena. Y en concreto lo utilizaremos para dotar de cierta inteligencia a los enemigos del mini shooter. De este modo serán capaces de esquivar los distintos obstáculos que tengamos en el nivel, en la escena del mini shooter. Esto además incluso se puede utilizar para el propio personaje para indicarle que vaya a un punto objetivo teniendo en cuenta los obstáculos que pueda encontrarse durante ese trayecto. Entonces para ello veremos cada uno de los componentes más importantes que utiliza este paquete y luego los aplicaremos a través de distintos ejemplos en el mini shooter. En primer lugar crearemos un navmesh simple y luego ya lo complicaremos un poco creando distintos obstáculos móviles, los cuales deberán ser evitados por esos agentes para que al final pues, sean capaces de llegar al personaje principal. E incluso también veremos cómo generar áreas con costes distintos. Esto nos permitirá hacer que ciertas áreas de la escena sean más difíciles o lentas de atravesar en comparación con otras. Entonces el sistema de inteligencia artificial calculará las distintas rutas en base a esos costes. Entonces en ocasiones puede que entre en una zona, en un área de más coste, si al final implica que tarda menos en llegar. Mientras que en otras ocasiones, si esas áreas tienen un coste muy alto, pues normalmente las tratará de evitar. Bien, tal y como he mencionado hace un momento, el paquete AI Navigation es una herramienta muy útil, sobre todo cuando creamos entornos dinámicos donde los personajes no jugadores necesitan moverse por la escena de forma inteligente y autónoma, teniendo en cuenta los distintos obstáculos que se puedan encontrar. Y bien, pasemos a ver cuáles son los principales componentes. En primer lugar tendríamos el navmesh surface. Este componente nos permite definir qué regiones de nuestra escena van a ser navegables por esos personajes no jugadores o incluso por el propio jugador. Entonces al final se generará un navmesh, el cual será una zona en concreto por la cual esos agentes autónomos podrán ir moviéndose. Entonces muy relacionado a ese navmesh surface está el componente navmesh agent. Este componente se lo asociaremos a aquellos personajes o entidades que deban moverse haciendo uso de ese navmesh que hemos creado previamente. Entonces cada uno de los personajes que queremos que se muevan por el navmesh deberán tener este componente. Este componente les permitirá a esos personajes o a esas entidades calcular distintas rutas para buscar un determinado punto objetivo. Entonces le podremos indicar a través del setDestination un punto en concreto donde queremos que se muevan y automáticamente calculará la ruta óptima hasta llegar a ese punto. Entonces lo bueno de este componente es que esos agentes podrán detectar automáticamente los obstáculos e incluso a otros agentes para evitar tanto colisiones como congestionamientos en ciertas áreas de ese navmesh que generemos. Luego tendríamos los navmesh obstacles, que son objetos que pueden bloquear el camino de los agentes. Lo bueno es que estos obstáculos podrán ser dinámicos, es decir, podrán moverse o incluso activarse o desactivarse a lo largo del tiempo. Entonces, al crear los obstáculos con este componente, lo que vamos a permitir es que los agentes puedan recalcular sus rutas, pudiendo en ocasiones calcular la ruta y no tener ninguna ruta para llegar. Pero incluso en esos casos, al cabo de un tiempo podrán recalcular esa ruta y puede que en ese caso ya tengan una ruta sobre la cual puedan llegar a su objetivo. Entonces además, pues todo esto también es configurable. Podemos indicar cada cuánto tiempo queremos que los agentes recalculen su ruta. Luego tendríamos también el navmesh link, el cual es utilizado para conectar distintas áreas del navmesh que no estén directamente unidas. Todo esto permitirá que esos agentes puedan cruzar entre esas áreas. Esto se suele utilizar pues, para simular tanto saltos como caídas entre distintas partes de ese navmesh, pudiendo configurar además propiedades como la distancia entre ese enlace e incluso si es bidireccional, es decir, si se puede producir en un sentido o incluso en ambos. Todo esto nos proporciona herramientas adicionales para generar rutas todavía más complejas. Y finalmente tendríamos el navmesh modifier y el navmesh modifier volume, que al final son componentes que nos permiten personalizar o configurar áreas específicas del navmesh, ya que de inicio, como veréis ahora, cuando generamos el navmesh no tenemos un control total sobre la definición de ese espacio donde queremos que
patrullen los agentes. Entonces será a través de estos componentes cuando podremos realizar esas pequeñas modificaciones, pudiendo excluir partes de SnapMesh o incluso configurando distintas áreas, pudiendo, por ejemplo, modificar el coste de una determinada área en particular dentro de SnapMesh. Esto lo entenderéis mucho mejor ahora cuando veamos los distintos ejemplos. Entonces hasta aquí sería una descripción breve de cada uno de los componentes. Ahora lo que haremos será pasar a describir en profundidad cada uno de ellos e implementarlos dentro del mini shooter. Bien, veamos en primer lugar el Nav Mesh Surface, el cual generará una representación simplificada de la geometría de la escena y será esa representación la que utilizarán los distintos agentes para moverse por ella. Entonces vamos a ver paso a paso cómo sería este proceso. Primero que nada, deberíamos importar el paquete AI Navigation a través del Package Manager. Y luego a partir de ahí abriríamos la ventana de navegación a través de Window AI Navigation. Entonces nos aparecerá una nueva ventana donde podremos configurar los distintos tipos de agentes y las áreas. Y ya lo siguiente pues sería algún GameObject de la escena a agregarle el componente Nav Mesh Surface. Entonces configuraremos todo, los tipos de agentes, el área por defecto, las capas, etc. Y luego ya deberemos hacer clic sobre el botón Bake. Este botón, que lo tenemos en el componente Nav Mesh Surface, se encargará de crear el Nav Mesh Data, el cual será utilizado por los agentes para la navegación de forma autónoma. Y para que podáis ver ya cómo desarrollar esta primera parte, vamos a ir a Unity y haremos clic en Window Package Manager. Aquí deberemos poner Unity Registry y como criterio de búsqueda AI Navigation. Haremos clic en Install y una vez lo tengamos instalado ya tendremos disponibles los distintos componentes de los que hemos hablado hace un momento. Entonces lo siguiente sería ir a Window y en AI hacer clic en Navigation. Con ello conseguiremos que se nos muestre la ventana de navegación donde podremos crear tanto agentes como áreas. Entonces arrastraremos esta pestaña y la colocaremos justo al lado del inspector, de modo que podamos alternar entre la ventana de navegación y el inspector. Aquí ahora en principio en Agent Types tenemos un único tipo de agente llamado humanoide con estas características de aquí, de las que hablaremos luego. Si quisiéramos crear más agentes, pues haríamos clic en el más y le pondríamos un nombre a ese nuevo agente con las características que queramos. Y luego la otra pestaña sería la de áreas, de la cual también veremos ejemplos en este vídeo. No obstante, ahora vamos a ir al GameObject escenario, que realmente es un GameObject padre de todos los componentes que forman lo que es el escenario en la escena. Entonces podríamos utilizar este GameObject, que en principio solo tiene el transform, para añadir el componente Nav Mesh Surface, el cual será el encargado de generar ese Nav Mesh con las zonas que van a patrullar los distintos agentes que creemos. Entonces aquí ahora en principio tendríamos una configuración por defecto y cuando hagamos clic en el Bake generará ese Nav Mesh en base a las características del agente que hayamos seleccionado, en este caso el agente de tipo humanoide. Entonces si ahora por ejemplo hacemos clic en Bake, ahora aquí en la ventana de navegación podríamos indicarle que nos muestre el Nav Mesh. Entonces todo lo que tiene color azul en realidad será la zona navegable por los agentes. Aquí como podéis comprobar tendríamos todo lo que es el suelo y aparte las plataformas. E incluso si por ejemplo hay algún tipo de rampa, como pueden ser en este caso las escaleras, también me las pintan color azul indicando que podrán ser navegables. Es decir, los agentes del tipo humanoide podrán subir por esas escaleras. Esto es así por tal y como está configurado el agente actual al generar el Nav Mesh, en este caso el humanoide. Pero si ahora por ejemplo el humanoide le indicara que no puede subir rampas, poniéndole por ejemplo un Max Slope a 0, esto es similar al Character Controller para indicarle cuál es la inclinación máxima que podrán subir esos agentes. Entonces ahora debería volver a generar ese Nav Mesh. Para ello haría clic en el Clear y de nuevo Bake. Ya como podéis comprobar, sí que me genera esta parte azul en lo que serían los escalones, porque de hecho el agente también tiene un atributo que es el Steep Height, que en este caso está a 0,75. Esto realmente es la altura máxima que es capaz de subir ese agente. Entonces si tenemos escalones de 0,75 o menos, será capaz de subirlos. Si por el contrario aquí le pongo un 0, ahora cuando vuelva a generar ese Nav Mesh podréis comprobar que ya no es capaz de subir los escalones. Si os fijáis ahora en las escaleras ya no tenemos ese color azul. Incluso, por ejemplo, en esta parte que hay un saliente,
Aquí tampoco podrían pasar. Este pequeño escalón de aquí, los agentes no serían capaces de subirlo. No obstante, si subimos este valor y generáramos de nuevo ese navmesh, ahora en este caso seguirían sin ser capaces de subirlo, pero en este caso los escalones sí. Entonces, ahora de momento, únicamente lo que hemos creado es el navmesh con la zona por la cual serán capaces de moverse esos agentes de forma autónoma. Aquí, por ejemplo, donde tengo justo el personaje, hay una zona que no se ha coloreado. Y eso es realmente porque tiene en cuenta todos los objetos de la escena cuando genera ese navmesh. De hecho, por ejemplo, si cojo el personaje principal y lo deshabilito, y ahora vuelvo a generar ese navmesh a través del bake, ahora como podéis ver en la zona del personaje, como no lo tenía habilitado, no lo ha tenido en cuenta para generar ese navmesh. Entonces podría habilitar ahora de nuevo el personaje principal y ya no me aparecería ese agujero en el navmesh. E incluso cuando lo generamos, también podemos indicarle qué objetos queremos que incluya al generar ese navmesh. En principio tenemos puestos todos los GameObjects, pero tendríamos distintas opciones para seleccionarlos. Incluso indicarle solo el GameObject actual y todos los que están por debajo en esa jerarquía. Entonces, de hecho, si hacemos lo mismo, pero ahora con esta opción, aunque tengamos el personaje principal seleccionado, como está fuera, no lo tendrá en cuenta al generar ese navmesh. Y si nos movemos por la escena, pues podremos comprobar qué zonas son transitables por los agentes y qué zonas no lo son. Aquí, por ejemplo, en esta parte superior tenemos zonas que son transitables, pero los agentes, en principio, no serían capaces de llegar ahí. Aunque sí que se podría programar para que fueran capaces de saltar. De hecho, todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco. No obstante, ahora, para poder continuar, vamos a volver a la presentación para desarrollar en profundidad lo que sería el componente navmeshAgent, el cual lo utilizaremos como componente en los enemigos para que se muevan por ese navmesh de forma inteligente, esquivando los distintos tipos de obstáculos para que así sean capaces de llegar a un punto objetivo, ya sea un punto en la escena o un GameObject en particular, como por ejemplo podría ser nuestro personaje principal. Podríamos indicarle que el objetivo de esos agentes sea el personaje e irán siguiéndolo a través de ese navmesh, evitando los obstáculos y calculando cuál sería la ruta más óptima para llegar lo antes posible donde está el personaje principal. Entonces, para ello, en primer lugar, tendríamos la ventana Navigation, donde podemos configurar los distintos tipos de agentes. En principio tendríamos el agente de tipo humanoide, este sería el nombre del agente, y luego tendríamos tanto el radio como la altura. Ese radio determinará cuánto espacio necesita ese agente para moverse sin colisionar. Luego tendríamos también la altura del agente, el steep height, que sería la altura máxima de los obstáculos que ese agente puede superar. Esto lo podríamos ver pues como la altura del escalón que puede subir, o en el caso de otro tipo de obstáculos, la altura máxima de los obstáculos que podrá librar. Luego tendríamos el max slope, que se encarga de determinar la inclinación máxima que ese agente podrá superar para llegar a su punto objetivo. Tendríamos también el drop height, el cual indica la máxima caída que ese agente es capaz de realizar sin dañarse. Es decir, la caída máxima que podrá hacer sin tener que buscar una ruta en la cual no tenga que caer esa altura. Entonces, si por ejemplo caemos de altura 10 y el agente solo puede caer a altura 5, pues buscará una ruta alternativa para llegar a su objetivo. Sin embargo, si caemos de una altura de 5 y su altura máxima de caída es 10, pues en ese caso, si nos está persiguiendo, caerá con nosotros. Y luego tendríamos el jump distance, que en este caso especifica la distancia máxima que la gente puede saltar para seguir esa ruta. Entonces, una vez tenemos configurado el agente, a continuación lo que debemos hacer es añadir ese componente a cualquier entidad o personaje que queremos que se mueva de forma inteligente por ese navmesh. Lo primero de todo sería añadir el componente navmeshAgent y a partir de ahí ajustar las propiedades específicas de ese navmeshAgent, las cuales nos permitirán de forma individual configurar los distintos agentes de un mismo tipo, a través de velocidad, velocidad angular, etc. Es decir, podemos tener 3 enemigos con el mismo tipo de agente, pero que unos vayan más rápido que otros. Y finalmente, pues deberíamos programar a través de scripts cómo y cuándo se moverá ese NPC, ya sea un enemigo o cualquier otro objeto de la escena. Entonces aquí teníamos un ejemplo muy sencillo en el cual un agente persigue a un objetivo. Este objetivo podría ser el personaje principal o cualquier objeto de la escena que sea su objetivo.
Entonces, primero que nada, nos haría falta una referencia a ese objetivo y al agente. Entonces, en el start, agente será igual a getComponentNavMissAgent y a partir de ahí ya podemos utilizar el método setDestination indicándole un vector 3 con la posición objetivo. Entonces, a través del transform, que será el objetivo donde deberá moverse ese agente, podemos acceder a la posición y a través de setDestination indicarle que vaya a esa posición en concreto desplazándose por el navmiss. Debemos tener en cuenta que este método es un método que nos ofrece esa clase navMissAgent para que se mueva teniendo en cuenta las características del navmiss asociado a ese agente. Entonces pasará a ser la inteligencia artificial la que se encargará de buscar esa ruta óptima hacia ese punto y hacer que llegue allí según las características concretas de ese agente, como la velocidad angular, etc. Y si, por ejemplo, no hubiera una ruta óptima con la configuración que tenemos, pues el agente no se movería. Puede permanecer alerta y recalcular la ruta cada cierto tiempo, pero mientras no tenga una ruta para poder llegar, permanecería quieto a no ser que en el código le indiquemos cualquier otra cosa. Ya que, por ejemplo, en ese caso podríamos indicarle que esté patrullando por una determinada ruta dentro de la escena, que de hecho es lo que haremos. Sin embargo, antes de ello, vamos a ver cuáles serían los atributos que podemos configurar cuando le añadimos un componente de tipo navMissAgent a un GameObject. Entonces, la ventana de antes era la de creación del tipo de agente y este será el componente que asociaremos de forma individual a cada GameObject, a cada enemigo. Entonces, cada uno de los enemigos tendrá su propio navMissAgent, el cual lo podremos configurar a través de todos estos atributos. En primer lugar, tendríamos la velocidad máxima a la que la gente puede moverse, luego la velocidad angular speed, que nos indicará qué tan rápido esa gente puede cambiar de dirección, la aceleración, la cual me servirá para indicar la rapidez con la que la gente pueda alcanzar su velocidad máxima, que es la que le hemos indicado arriba. Luego tendríamos también el stopping distance, que es la distancia a la que el agente empezará a desacelerar antes de llegar a su destino. Y también tendríamos el auto braking, que en este caso controla si el agente desacelera automáticamente al acercarse a su destino. Si lo tenemos habilitado, ese agente, a medida que se acerque al destino, irá reduciendo su velocidad poco a poco hasta detenerse. De lo contrario, si lo desmarcamos, lo que hará es detenerse de forma abrupta cuando ha llegado a su destino. Y luego además también tendríamos toda la parte de obstáculos y pathfinding. Este obstacle avoidance determina cómo evita el agente a otros agentes o obstáculos en la escena, incluyendo propiedades como pueden ser el radio de evasión y la prioridad. Y luego en el pathfinding tenemos la opción Auto Traverse of Misslink, que permite a la gente cruzar automáticamente estructuras o espacios que no estén conectados directamente por el navmiss. Entonces, si hacemos esto, aunque hayan zonas separadas que no tengan contacto entre sí, esa gente, siempre y cuando sea capaz de pasar por ahí, sin las otras restricciones, como podrían ser una rampa o un escalón, entonces en ese caso, si puede pasar, aunque no esté pintado en color azul, será capaz de pasar a otra zona. Y luego teníamos el Auto Repath, que habilita la capacidad de la gente de recalcular su ruta hacia el destino si encuentra que el camino actual está bloqueado o si hay una ruta más eficiente en ese momento disponible. Entonces esto nos asegura que siempre buscará al objetivo de la forma más efectiva, más óptima, pero debemos tener en cuenta que este recálculo, pues al final son recursos adicionales que va a utilizar nuestro juego. Entonces debemos tener en cuenta esto para decidir si nos interesa más que sean capaces de recalcular rutas o que no lo sean. Esto dependerá siempre del tipo de objeto y el tipo de lógica que estemos implementando. Puede que en algunos casos sí que queramos que se haga ese recálculo, si por ejemplo está bloqueado y no hay ninguna ruta posible, y en otros puede que no nos interese, ya que podríamos tener casos en los cuales siempre va a haber una ruta por la cual llegar a su objetivo y no nos interesa que se recalcule siendo más preciso. Entonces, como digo, dependiendo del tipo de caso, se puede optar por marcar o desmarcar esta opción. Y luego tendríamos todo el tema de las áreas. Pero de momento vamos a parar aquí, haremos un primer ejemplo y luego ya ampliaremos con el tema de las áreas y los obstáculos. Entonces, para ello, vamos a volver a Unity y con este navmiss implementado, ahora lo que haremos es a cada uno de los enemigos añadirle ese componente navMissAgent. En principio tendríamos generado este navMissSurface y ahora iríamos a cada uno de los enemigos. Por ejemplo, podríamos empezar con el enemigo 1
y añadir el componente NavMeshAgent. Aquí le indicaríamos el tipo de agente. En principio solo tenemos humanoide, que tiene estas características, no es capaz de subir rampas y a la altura máxima del escalón es de 0,45. Entonces dejaremos estos atributos en principio todos por defecto, la velocidad 3,5, velocidad angular 120, aceleración 8, etc. En este caso en concreto, en el pathfinding le vamos a dejar el auto traverse y el auto repath, mientras que a enemigo 2 le vamos a añadir también el componente, pero por ejemplo en este caso le vamos a indicar que se mueva más despacio, por ejemplo a 2. Y en este caso le vamos a deshabilitar el auto traverse. Y finalmente en enemigo 3 lo mismo. Vamos a ponerle velocidad 2 y desmarcaremos el auto traverse. Sin embargo, ahora deberíamos modificar el script asociado a estos enemigos, el cual creamos ya anteriormente y se llamaba enemigo shooter, para que ahora no se muevan teniendo en cuenta el código que habíamos programado hasta ahora, sino que se muevan con el set destination teniendo en cuenta al personaje principal, para que lo sigan en todo momento. Entonces ahora iremos al script y en el update, que lo primero que hacía era la regeneración de vida, luego el lookat para que en todo momento miraran al personaje principal, y luego ya este if else que se encargaba de controlar la distancia sobre el personaje principal. Si estaba a menos de 2 unidades, poníamos el booleano cerca del animator del enemigo a true y ya no lo movíamos. Esto lo que conseguía era cambiar de animación y pasar a la animación de atacar. Mientras que si estaba a 2 o más unidades de distancia, entraba en el else, tenía el booleano del animator cerca a false, de este modo tenía la animación de caminar normal y lo que hacía era seguirlo a través de move towards. Pues bien, ahora lo que haremos no será moverlo a través de move towards, sino que lo vamos a mover a través del set destination. Entonces para ello en primer lugar nos hará falta una referencia al NavMeshAgent, que de hecho lo tengo creado ya aquí, y en el start lo que hacemos es agente igual a getComponent NavMeshAgent. De hecho aquí lo ideal sería tener también un requireComponent de tipo NavMeshAgent. De este modo obligamos a que tenga tanto el animator como el NavMeshAgent. Y en el start lo tenemos ya enlazado. Entonces luego iríamos al else para que cuando estemos a 2 o más unidades de distancia del personaje principal, entonces a través de agente hagamos un set destination minishooter instance personaje principal.position. Y con ello lo que conseguimos es que a partir de ahora los enemigos sigan en todo momento al personaje principal teniendo en cuenta el NavMesh que hemos generado. Entonces si hubiera algún obstáculo lo librarán para llegar a su objetivo. De hecho incluso vamos en primer lugar a crear una pared aquí, por ejemplo de 10 de ancho y 5 de alto, o mejor de 20 de ancho y 2 de alto, y lo vamos a colocar por ejemplo aquí. Le vamos a poner por ejemplo este material de aquí y vamos a dejar en primer lugar el script como estaba antes. Lo vamos a deshacer y lo ejecutaremos. Ahora realmente da igual que tengan el componente NavMeshAgent, ya que en principio tengo el método moveTowards para que busquen al personaje. Lo que sucede es que como tendrán esta pared, en principio el moveTowards irá en línea recta y chocarán con esa pared y no llegarán al personaje. De hecho lo vamos a ejecutar y como podéis comprobar están ahí parados. Si por ejemplo pongo el modo de escena, podemos comprobar que los enemigos se han quedado ahí y no son capaces de llegar al personaje principal. Sin embargo, si volvemos al script y lo dejamos con el set destination, ahora incluso tampoco va a funcionar, porque el NavMesh no ha tenido en cuenta este obstáculo. Como lo he colocado después de generar el NavMesh, no lo tiene en cuenta y justo encima de esta pared el NavMesh existe. Por lo tanto, intentan pasar por ahí, pero no pueden, porque realmente como tienen colliders, pues las físicas no le dejan pasar. Fijaros, si lo ejecuto de nuevo, hacen exactamente lo mismo. En teoría deberían poder llegar al personaje principal, ya que, en principio, cuando he generado el NavMesh aquí no había ningún obstáculo. Entonces, para poder resolver esto, siempre que hagamos cualquier modificación sobre la escena, a continuación lo que deberíamos hacer aquí es, pues por ejemplo, llamarle a este GameObject pared, ponerlo dentro del escenario y ahora, sobre el GameObject escenario, hacer de nuevo el bake. Entonces, si os fijáis ahora, alrededor de esta pared ya no tengo ese color azul, por lo tanto, por esa zona no van a poder transitar los agentes y lo que harán pues es calcular la ruta óptima dando la vuelta. Entonces ahora sí que funcionará. Si os fijáis ahora al hacer clic en Scene, podéis ver cómo esos agentes se mueven hasta llegar a lo que sería el personaje principal.
y cuando están a menos de 2 unidades de distancia le atacan. Y ha habido uno que ha llegado bastante antes porque tiene más velocidad que los otros. Y para que se vea mejor, voy a poner a la izquierda la ventana de escena y a la derecha la ventana de juego. Entonces, si lo ejecuto de nuevo y ahora me empiezo a mover por esta zona, los personajes en todo momento me van a seguir. Incluso si me pongo aquí detrás, pues al final los enemigos calculan la ruta óptima hasta alcanzar el objetivo a través del set destination. Como ese set destination se actualiza en cada frame según la posición del personaje principal, pues en todo momento me buscan. Da igual por dónde vaya, que mientras haya una ruta válida para poder alcanzarlo, pues seguirán buscando al personaje. Fijaros que en todo momento vienen hacia mí. Si ahora, por ejemplo, doy la vuelta por aquí y detectan que es más rápido pegar la vuelta por la otra parte, los dos que estaban yendo por la otra parte han girado y van por la otra. Ahora, por ejemplo, vuelven a girar y en todo momento están buscando al personaje principal. Incluso, si me vengo por aquí, lo mismo. Antes, en esta parte en particular, se quedaban atascados. Pues ahora son capaces de librar todos estos obstáculos hasta llegar al objetivo. Podríamos mover un poco el mapa para que se aprecie mejor la ruta que van siguiendo. No sé si en el vídeo se apreciará perfectamente. Pues bueno, al final pues podéis comprobar que van llegando. Y si ahora, por ejemplo, subo a algún sitio donde ellos no van a poder subir, por ejemplo, aquí arriba, se van a quedar parados, ya que están intentando buscar una ruta válida, pero no encuentran ninguna. Y esto es porque realmente en el navigation no pueden subir ninguna rampa y la altura máxima del escalón es 0,45 y no encuentran ninguna ruta que les permita subir a esta parte de aquí. Entonces, por ello, se quedan parados. Más adelante, para evitar que se queden parados, siempre y cuando no tengan una ruta hacia el personaje principal, tendrán una ruta por defecto. Entonces lo que harán es patrullar en todo momento por el escenario y si en algún momento detectan que el personaje se acerca mucho, entonces lo seguirán. Y de nuevo, si en algún momento no pueden alcanzar al personaje por las restricciones en la navegación, pues de nuevo volverán a patrullar en su ruta por defecto. Entonces ahora si por ejemplo bajo aquí, pues ya me buscan. Podríamos hacer otra prueba, por ejemplo, ahora subiéndole el Steep 8 a 1 e incluso que sean capaces de subir también rampas de 60 grados. Entonces de nuevo deberíamos ir al escenario y generar un nuevo nav miss data. Entonces ahora serán capaces de subir prácticamente por cualquier lado. Y además, pues para que vayan un poco más rápido, aunque no quede bien, vamos a ponerle velocidad 10 a cada uno de ellos. Entonces lo ejecutaremos, saldremos corriendo por aquí. Los tengo ya prácticamente aquí detrás. Va a subir por estas escaleras. Como podéis ver, han sido capaces de llegar aquí. Está llegando ya por aquí. Se han quedado ahí un poco enganchados, pero al final pues son capaces de subir donde estoy yo. Y vamos a ver ahora otro ejemplo. De nuevo lo voy a ejecutar y voy a subir aquí, justo aquí arriba, para que podáis comprobar que cuando yo bajo, ellos no van a saltar conmigo, sino que lo que harán es dar toda la vuelta, ya que no son capaces de caer porque no los tengo configurados de esa forma. Entonces fijaros que ahora vuelven y calculan la ruta teniendo en cuenta que no pueden caer. Entonces no pueden bajar por ahí porque realmente la configuración no se lo permite y tienen que buscar una ruta alternativa dando toda la vuelta. Sin embargo, si ahora por ejemplo en Navigation les indico Drop 8 a por ejemplo 10, serán capaces de caer en 10 unidades para poder seguirme. Lo deberíamos volver a generar. Y ahora cuando lo ejecutemos de nuevo, pues si subo ahí arriba,
Ahora cuando caiga, caerán conmigo, ya que sí que son capaces de caer desde esa altura. Fijaros que ahora cuando me tire por aquí, y realmente no ha funcionado, porque fijaros aquí en el Generated Links. Ahora cuando generemos el NavMesh, debemos marcar esta casilla de aquí llamado Generate Links. Entonces de nuevo, haremos clic en Bake. Ya como podéis ver se marcan puntos desde los cuales los enemigos pueden caer. Ahora sí, si lo ejecutamos de nuevo y nos vamos a esta zona, ahora fijaros que cuando caiga van a seguirme por esos puntos que se han generado. Vamos a bajar por aquí y como podéis comprobar, pues bajan, caen por esa zona. Y bien, volvamos de nuevo a la presentación y pasemos ahora a ver las áreas. Estas áreas son una característica del NavMesh que nos permite definir regiones del terreno o del nivel que tengan diferentes costes de travesía para los NavMesh Agents. Entonces podemos hacer que ciertas zonas pues sean más difíciles o lentas de atravesar comparadas con otras. Esto es muy útil pues para poder definir zonas de agua, de barro e incluso zonas de laberintos donde sea más difícil pasar, etc. Entonces todo esto lo iremos utilizando a medida que vayamos avanzando en el máster con distintos tipos de ejemplos reales. Sin embargo, ahora vamos a ver un primer ejemplo sencillo para que se pueda entender el funcionamiento y cómo configurar estas áreas. Entonces lo primero sería ir a la pestaña de áreas del Navigation y desde allí crear una nueva área. En principio tenemos áreas predeterminadas como son el Walkable y el Not Walkable, que realmente se tratan de estas dos primeras. Luego tendríamos un área Jump y a partir de ahí podríamos crear todo tipo de áreas. Por ejemplo, podríamos poner aquí área lenta y le pondríamos un coste, por ejemplo 10. Entonces siempre que se muevan los agentes por esa área, cada unidad, cada metro en esa área tendrá coste 10, mientras que si van por la zona azul, pues tendrá coste 1. Entonces, una vez hemos establecido el nombre y el coste, a partir de ahí podremos asignar un área específica a un GameObject en particular. Y para conseguir esto, deberemos generar de nuevo el NavMesh, pero teniendo en cuenta que esas distintas áreas deben pertenecer a GameObject distintos. Entonces podríamos tener un objeto en particular que tenga esa área de mayor coste. Y para ello a ese GameObject le debemos añadir el componente NavMeshModifier, el cual me servirá para cambiar la configuración en la creación de ese NavMesh. Entonces en este caso en concreto marcaremos la casilla Override Area y seleccionaremos el tipo de área que queramos para ese GameObject en particular. Finalmente deberemos de nuevo generar ese NavMesh a través de Bake. Entonces para ello pues vamos a volver de nuevo a Unity y por ejemplo vamos a coger este mismo GameObject de antes, que era la pared, lo vamos a hacer un poco más ancho y además lo hundiremos un poco. Entonces ahora lo que debemos hacer con este GameObject es añadirle el componente NavMeshModifier. Este componente me permitirá seleccionar o el modo Add or Modify o Remove. Si pusiera Remove, lo que sucedería es que este GameObject no se tendría en cuenta a la hora de generar el NavMesh. Si por el contrario lo que quiero es aplicarle un área en particular, lo que debería hacer es hacer clic en Override Area e indicarle el tipo de área, en este caso lenta. Entonces ahora de nuevo debería volver a generar ese NavMesh y todo aquello que esté en el área lenta tendrá este color rosa. Entonces de nuevo iremos al escenario, haremos Clear y Bake. Entonces ahora como podéis ver tenemos una zona con un color distinto, que es esa zona que tiene coste 10. Entonces ahora los enemigos, aunque realmente pueden pasar por aquí, darán la vuelta, ya que esta zona en color rosa tiene un coste mucho mayor. Si por ejemplo lo pusiéramos a coste 1 y lo volviéramos a generar, ahora en este caso pasarían por encima. De hecho, si lo ejecutamos, aunque haya un pequeño escalón, como son capaces de salvarlo, pues pasan por encima y vienen enseguida a por mí. No obstante, si por ejemplo tuvieran coste 10, ahora de nuevo al generarlo, si hacemos clic en el play, darán la vuelta. Fijaros cómo van por los laterales, por lo que el coste de este área es mucho mayor. E incluso podríamos, por ejemplo, ponerle coste 2 para así comprobar si le resulta
menos costoso venir por la zona lenta o dar la vuelta, ya que aquí se debe tener en cuenta que cada metro, cada unidad, se multiplica por su coste. Entonces, por ejemplo, si esto tuviera 10 metros de ancho y tuvieran que recorrer esos 10 metros a coste 10, equivaldría a hacer 100 metros. Entonces, si dando la vuelta el coste es menor a 100 metros, darán la vuelta. Entonces, si por ejemplo este tiene coste 2, esta parte de aquí valdrá el doble, que dependiendo del lugar en concreto, sea mejor incluso pasar por encima. De hecho, lo vamos a generar de nuevo con ese coste 2 y lo ejecutaremos. Pues como podéis ver, hay uno que ha pasado por el medio y el de la derecha pues al final ha pasado por el lateral. Podríamos hacer todo tipo de pruebas con distintos costes, por ejemplo, ahora poniéndoselo a coste 3 y volviéndolo a ejecutar. Y ahora pues en todo momento lo intentan evitar. Aunque si por ejemplo ahora ese GameObject fuera mucho más pequeño, aunque le pusiéramos coste 10, ese coste 10 únicamente sería ese trozo de aquí. Entonces puede que en ocasiones incluso les merezca la pena ir recto porque simplemente tendrá coste 10 ese trocito pequeño. De hecho, si lo ejecutamos, aún así les cuesta menos dar la vuelta. Pero si por ejemplo pusiéramos coste 5, pues ahora al ejecutarlo, 2 pasarían por el centro y el otro sí que lo libraría. Aquí un detalle es que siempre y cuando lo único que cambiemos es el coste, no debemos volver a generar el navmesh. Únicamente lo deberemos regenerar si generamos nuevos objetos que puedan modificar el espacio por donde se moverán los agentes. De hecho, ahora si lo pongo a 1 y lo ejecuto, ahora los 3 van a pasar por el medio. Como podéis comprobar, vienen directamente hacia mí. Y ahora incluso podríamos hacer un objeto más complejo. Entonces ahora en este caso sí que se debería volver a regenerar lo que es el navmesh. Lo crearíamos de nuevo y al ejecutarlo, pues darían la vuelta para buscar al personaje principal. ¿Sabes cómo van por aquí? Y dan la vuelta por ahí detrás hasta que al final pues encuentran al personaje. Ahora si saltamos a la otra parte, pues lo mismo. Van a dar la vuelta hasta que encuentren pues de nuevo al personaje. Y si ahora, por ejemplo, subo aquí arriba, ahora aquí pues no son capaces de subir. Y si, por ejemplo, aquí creáramos una pequeña rampa, en esta parte de aquí, seleccionando esta cara, haciendo la extrusión y seleccionando esta arista, entonces si hacemos esto por ambas partes, al generar de nuevo ese navmesh, como en este caso son capaces de subir pendientes de hasta 60 grados, vendrán por aquí y alcanzarán al personaje principal mucho más rápido. Entonces ahora si lo ejecutamos de nuevo, pues podremos comprobar cómo suben por la rampa porque tiene un menor coste que dar toda la vuelta. Como podéis comprobar, ya están aquí. Y si por ejemplo subo aquí arriba, pues ahora también son capaces de subir la rampa y venir a buscarme. Y además ahora si bajo, como son capaces de caer hasta 10 metros, pues bajarán por esos puntos de salto que hay marcados en el navmesh. Y si bajo por aquí lo mismo, seleccionarán cualquiera de estos puntos para poder seguirme. Ahora, sin embargo, lo ideal sería quitar este look at porque no me interesa que en todo momento estén mirando al personaje principal. Entonces realmente mirarán según en la dirección que vayan. De hecho, podríamos comprobar la diferencia eliminando la línea y ejecutándolo de nuevo. Entonces si ahora, por ejemplo, subo aquí arriba, fijaros que ahora pues siempre miran hacia la dirección en la cual están orientados a la hora de caminar. Es mucho más realista que antes.
Aunque bueno, hay ocasiones en las que no funciona del todo bien y se ponen a girar de forma que no es la correcta. Pero bueno, poco a poco todo esto lo iremos puliendo a lo largo del máster y viendo distintos tipos de soluciones. Y bien, volvamos de nuevo a la presentación, donde el siguiente componente que veremos es el NavMesh Modifier, que realmente es el que acabamos de utilizar para crear esa área. Este componente, tal y como hemos mencionado ya antes, nos permitirá modificar la configuración a la hora de generar ese NavMesh. En primer lugar tendríamos el modo, el cual nos permitirá o eliminar ese objeto a la hora de crear el NavMesh o modificarlo para seleccionar el área o otros atributos, como podrían ser qué agentes son afectados por ese modificador. Podríamos indicarle que en ciertas zonas o sobre ciertos GameObjects únicamente puedan desplazarse unos determinados tipos de agentes. Además también tendríamos la opción de Apply to Children, que permite aplicar esa configuración en toda la jerarquía de objetos hijo del GameObject sobre el cual se aplica ese NavMesh Modifier. Luego tendríamos el Override Area, que lo hemos utilizado ya para especificar un área en particular. Y finalmente tendríamos el Override Generate Links, el cual me sirve para forzar la inclusión o exclusión de GameObjects al generar enlaces sobre el NavMesh. De hecho, de esta parte de los links, los enlaces, hablaremos en profundidad en otro vídeo. Y bien, pasemos ahora a la siguiente diapositiva para hablar del componente NavMesh Obstacle, el cual permite que un objeto sea reconocido como obstáculo en el NavMesh. Esto es muy interesante, ya que podemos generar obstáculos que sean dinámicos, que se puedan mover sobre la escena. Entonces, al reconocerlos el NavMesh como obstáculos, podríamos hacer que esos agentes recalculen las rutas cada cierto tiempo para obtener un camino óptimo hasta llegar al objetivo, ya que en ocasiones esos obstáculos impedirán que el enemigo en concreto sea incapaz de llegar a un determinado punto. Pero puede que cuando esos obstáculos se hayan movido, sí que pueda llegar. Entonces deberá recalcular esa ruta en base a una serie de criterios que configuraremos. Entonces lo primero sería añadir a un GameObject el componente NavMesh Obstacle y a partir de ahí deberíamos configurar sus propiedades, de las cuales hablaremos ahora dentro de un momento en la siguiente diapositiva. Entonces aquí lo importante es que deberemos habilitar la actualización dinámica. Para ello marcaremos la opción Curve. Con ello conseguiremos que ese obstáculo actualice el NavMesh en tiempo real cada vez que se mueva. Y a partir de ahí también tendremos un ajuste adicional llamado Time to Stationary, que controlará el tiempo de espera de Unity antes de recalcular ese nuevo NavMesh después de que el obstáculo se haya movido. Entonces aquí deberemos ir con cuidado al configurar esta propiedad para encontrar un equilibrio entre la reactividad del sistema y el rendimiento, ya que si ese valor se recalcula muchísimas veces, pues aunque hará que la reactividad sea más buena, afectará de forma negativa en el rendimiento del juego. Entonces, tal y como he puesto aquí abajo, debemos utilizar esta característica con moderación y hacer todo tipo de pruebas para asegurarnos que el rendimiento es aceptable. De hecho, también a lo largo del máster, pues ya veremos más adelante cómo optimizar el juego y cómo realizar estas pruebas en el rendimiento. Pero bueno, de momento simplemente quería mencionarlo para que lo tengáis en cuenta. Ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva para ver las propiedades más importantes a la hora de configurar este tipo de componentes. En primer lugar tendríamos el Move Threshold. Esta opción permite especificar la distancia mínima que el obstáculo debe moverse antes de que se actualice ese nuevo NavMesh. Entonces aquí, por ejemplo, si ese obstáculo se mueve menos de 0,1, no hará que se vuelva a calcular el NavMesh. Entonces esto es útil para no tener que calcular muchas veces de nuevo el NavMesh. Mientras que el Time to Stationary lo que hace es comprobar cada medio segundo si hay una nueva ruta o más óptima o posible. Mientras que el último check, el Curve Only Stationary, sirve para indicar que el obstáculo solo modificará al NavMesh cuando esté estacionario, es decir, cuando haya parado. Si habilitamos esta opción, será cuando pare, cuando se recalculará ese nuevo NavMesh. De nuevo, esta opción nos puede ayudar a mejorar el rendimiento y que no se calcule tantas veces de nuevo ese nuevo NavMesh. Entonces ahora lo que haremos es volver de nuevo a Unity y crearemos este tipo de obstáculos. Entonces, por ejemplo, crearemos una pared de ancho 1, de altura 2 y de profundidad 10. La colocaremos, por ejemplo, aquí y luego otra, por ejemplo, aquí. Y además el personaje lo vamos a poner aquí dentro.
y le incluiremos tanto el material a esta pared como a esta otra. Entonces ahora en principio lo vamos a dejar así para que veáis que todavía son capaces de llegar al objetivo porque hay una ruta posible si suben y saltan. De hecho, si lo ejecutamos, los personajes van a subir por la rampa y ahora realmente no funciona porque no he generado de nuevo el navmiss y por arriba tiene más coste. Entonces, como por la parte rosa el coste es mayor, intentan ir por la parte de abajo que en principio estaba libre, ya que antes de crear estas paredes por ahí podían pasar. Entonces de nuevo debería ir al escenario y poner esas dos paredes como hijas del escenario para que ahora, cuando genere el navmiss teniendo en cuenta todos estos objetos de la jerarquía, ahora sí impedirá ir por aquí y ahora que caigan por aquí delante. Si lo ejecutamos de nuevo, ahora como podéis ver, suben por arriba y ahora cuando puedan se van a dejar caer y entrarán aquí. Y si ahora, por ejemplo, salgo saltando, ahora se han quedado ahí atrapados porque no son capaces de saltar. Pero de hecho esto más adelante dedicaremos un vídeo en exclusiva a configurarlo, lo que sería el salto de los enemigos. Pues bueno, lo haremos ya más adelante. Ahora lo que vamos a hacer es indicarle que una de estas paredes es un obstáculo a través del componente navMissObstacle y con el curve vamos a indicarle que si se mueve más de 0,1, cada 0,5 segundos se recalcule la ruta. Entonces lo que nos faltaría sería crear un script que mueva este componente. Y de hecho he creado ya un script llamado obstáculo mini shooter, que a través de estos tres atributos, movimiento horizontal, vertical y velocidad, es capaz de mover ese GameObject. Si por ejemplo le pongo movimiento horizontal a 5 y velocidad a 2, lo moverá 5 unidades a una velocidad de 2 unidades por segundo. Y además vamos a indicarle que los agentes sí que puedan subir rampas, pero no puedan caer. Vamos a poner este drop 8 a 0. Entonces generaremos de nuevo ese navmiss y ahora ya no podrán saltar. Entonces la única solución será subir la rampa y entrar por aquí dentro. Entonces si lo volvemos a ejecutar de nuevo, pues ahora como podéis comprobar, los tres son capaces de entrar dentro teniendo en cuenta ese obstáculo móvil. Y si por ejemplo a esta pared le quitara el componente navMissObstacle y generara de nuevo el escenario, ahora aunque se mueva, los enemigos no serían capaces de encontrar una ruta para llegar al personaje principal, ya que si os fijáis aquí, al generarlo, esta línea aparece sin colorear, por lo tanto los enemigos no son capaces de encontrar una ruta hacia el personaje principal. De hecho podría salir por aquí y ahora ya serían capaces de encontrarme, pero en el momento que entre aquí dentro ya no son capaces de entrar, porque el navmiss esto no lo tiene en cuenta como obstáculo y a través de esa zona no puede pasar. Y nada, de momento lo vamos a dejar aquí, ya que no quiero alargar más este vídeo, y ya poco a poco pues iremos profundizando un poco más en todo este tema de la navegación y los agentes autónomos, ya sea para enemigos, para personajes o para cualquier otro tipo de objeto. Y nada, como digo, con esto terminamos ya con el vídeo.